ya hemos visto todo lo que tiene que ver con el electrocardiograma, ya hablamos un poquito de hipertensión y ahora vamos a hablar de insuficiencia cardíaca crónica. Es muy importante porque esta es una de las complicaciones de muchas de las enfermedades cardiovasculares que vamos a ver a lo largo del temario. Y también es un motivo frecuente de atención médica que ustedes van a ver todos los días. Entonces, vamos a empezar con esta viñeta clínica, que es el caso de un hombre de 69 años de edad que tiene antecedente de diabetes mellitus e hipertensión de larga evolución y tiene antecedente de un infarto agudo del miocardio hace 5 años, el cual no fue reperfundido y refiere presencia de disnea de esfuerzos de 6 meses de evolución, la cual ha ido progresando y se ha acompañado de edema progresivo de miembros inferiores. Es muy frecuente que estos pacientes no acudan a atención médica de forma inmediata, sino hasta que progresa la disnea, que en este caso el paciente refiere como de pequeños esfuerzos y ese es el motivo por el cual decide acudir a atención médica. Entonces, la primera pregunta que debería de hacerme es qué abordaje inicial debería realizar a este paciente en caso de recibir en una consulta para poder definir si puede o no tener insuficiencia cardíaca. ¿Qué estudios complementarios debo solicitar en este paciente y cuál sería el manejo inicial que yo debería otorgarle? Esta y más preguntas las vamos a resolver en la clase de a continuación. Entonces, la insuficiencia cardíaca crónica, porque vamos a ver que existe una versión que es aguda y cuyo tratamiento es completamente distinto, se define, a mí me gusta mucho esta definición que se publicó desde el 2016 en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, creo que sigue siendo algo muy vigente, que lo define como tal como un síndrome clínico, es decir, un conjunto de signos y síntomas, los cuales incluyen síntomas típicos, en donde los síntomas más importantes de insuficiencia cardíaca son la disnea, el edema y la fatiga. Y estos síntomas aparecen como consecuencia de una anomalía estructural o funcional del corazón. Eso es muy importante. Entonces, cualquier alteración estructural del corazón, corazón grande, corazón dilatado, o incluso si un corazón estuviera muy pequeño, puede generar justamente alteraciones en su estructura y por ende también en su funcionamiento. Esto va a condicionar dos cosas primordialmente. Uno, pueden generarse síntomas por una reducción del gasto cardíaco o segundo, por una elevación de las presiones de llenado dentro del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, dependiendo del caso, y esto puede ocurrir durante el reposo o durante el ejercicio. Entonces, afortunadamente, digamos, la mayor parte de los pacientes están con síntomas desde el reposo y podemos valorarlo. Solo en algunos casos especiales puede aparecer solo con el esfuerzo o se puede exacerbar con el esfuerzo. Entonces, recordemos, es un síndrome clínico en donde los tres datos más importantes son la disnea, el edema y la fatiga. Vamos a ver más adelante qué características tiene cada uno de ellos para poderlo distinguir de algunas otras enfermedades. La insuficiencia cardíaca crónica se clasifica con base a un parámetro que es la FEBI. ¿Ok? ¿Alguien recuerda qué significa FEBI, chicos? Es la fracción de Ventrículo izquierdo. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Y qué significa fracción de eyección del ventrículo izquierdo? ¿Sería la sangre que puede expulsar el ventrículo por cada latido? Más o menos. Sin- Acuérdense que lo importante aquí, el concepto primero es fracción. Fracción quiere decir que es una parte, ¿no? Es como las fracciones en Sí. matemáticas que veíamos en la primaria o en la secundaria, ¿no? Fracción es una parte, es decir, es un porcentaje de sangre que bombea el corazón en cada latido. Porque si no, la respuesta sería, 5 mililitros o 10 mililitros, ¿no? Sino más bien es el porcentaje de sangre que bombea el corazón en cada latido. Esa es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En el caso de insuficiencia cardíaca crónica, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es un parámetro muy importante porque establece un pronóstico. Y no solamente establece un pronóstico, sino también define tratamientos. ¿Ok? La fracción de eyección del ventrículo izquierdo nos estaría hablando de forma indirecta de la función sistólica del corazón. Recuerden que el corazón primordialmente tiene dos funciones.
llenarse y vaciarse por medio de la contracción. Entonces, en la insuficiencia cardíaca, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen problemas a la hora de llenarse. Todos. Eso es algo muy importante que todos ustedes deben de recordar. Todo paciente con insuficiencia cardíaca, se los voy a poner en el chat. Todo paciente con insuficiencia cardíaca tiene anormalidades a la hora de llenarse, es decir, en la diástole, ¿no? Pero solo algunos pacientes tienen anormalidades para contraerse. ¿Y cómo valoramos la contracción? Por medio de la FEBI, ¿ok? Entonces, ¿les queda bien claro esto que hemos comentado, chicos? O sea, todo paciente con insuficiencia cardíaca crónica tiene disfunción en la diástole, pero solo algunos pacientes tienen disfunción en la sístole. ¿Cómo valoramos esta función de la sístole? La valoramos por medio de esta fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Con base a esta fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la insuficiencia cardíaca crónica puede dividirse en tres grupos, que son estos que están aquí. En fracción de eyección conservada, que son aquellos que tienen un porcentaje mayor o igual al 50%. Paciente con FEBI en rango medio, o también llamada actualmente ligeramente reducida, que son aquellos que tienen una FEBI entre 40 y 49%. O pacientes con insuficiencia cardíaca de FEBI reducida, que son aquellos que tienen una FEBI de menos del 40%. ¿Qué cosas debemos de saber en relación a la FEBI? Mientras más baja la FEBI, existe un peor pronóstico del paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más bajita, hay más riesgo de muerte y hay más riesgo de que el paciente requiera hospitalizarse. Afortunadamente, a menor FEBI, tengo más opciones de tratamiento. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, a menor FEBI, tengo más opciones de tratamiento. A mayor FEBI, tengo menos opciones de tratamiento, pero afortunadamente tienen un mejor pronóstico. ¿Ok? Incluso lo dicen, digo, esto básicamente sigue vigente hasta el día de hoy. Digo, se han publicado como nuevas guías de insuficiencia cardíaca crónica el año 2024 y 2025, en donde básicamente se utilizan estos parámetros para establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica. Me dice, ¿debo de tener signos y síntomas sugestivos? ¿Debo tener una medición de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo? Y en el caso de pacientes que tengan una FEBI mayor al 40%, es decir, aquellos que estén aquí o acá, requieren algunas otras cosas, como que, como elevación de unas sustancias en sangre que se llaman péptidos natriuréticos, que ahorita veremos por qué son importantes, y la evidencia de alguna alteración en la estructura o en la función del corazón. Porque habíamos dicho, la insuficiencia cardíaca ocurre por alteraciones en su estructura, función, ¿ok? Entonces, de estos tres tipos de insuficiencia cardíaca, más o menos digamos que un 45% es FEBI conservada, un 45% es FEBI reducida y un 10% es FEBI ligeramente reducida. Entonces, esto es importante saberlo también. Entonces, eso es muy importante porque todo paciente con insuficiencia cardíaca crónica, lo ideal es que tenga algún estudio de imagen que me permita valorar este parámetro. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Hay algunos conceptos importantes en relación a insuficiencia cardíaca crónica. Algo importante definir es que la insuficiencia cardíaca crónica no tiene una periodicidad bien establecida a partir del cual le llamamos crónica o aguda. Por ejemplo, a comparación de otras enfermedades, por ejemplo, debe ser menor a 3 semanas, ¿no? Para que sea crónica debe ser mayor a 3 meses, ¿no? O una hepatitis, ¿no? Para que sea aguda debe ser menor a 6 meses o es crónica si dura más de 6. En el caso de insuficiencia cardíaca crónica, no existe un parámetro de corte en relación a cuál es la duración
que establece el diagnóstico como tal de insuficiencia cardíaca crónica. Lo que sí se sabe es que el tiempo de evolución del paciente con insuficiencia cardíaca crónica suele ser de meses o años de evolución. Esto es importante tenerlo en cuenta. Decimos que también la insuficiencia cardíaca puede tener dos comportamientos. Puede ser estable o puede estar descompensada. ¿Cuándo le llamamos que está estable una insuficiencia cardíaca? Cuando los signos y síntomas no han cambiado durante el último mes. Es decir, si un paciente no ha tenido una progresión de los síntomas y se ha mantenido con la misma intensidad de los síntomas durante por lo menos un mes, decimos que el paciente está estable. Y decimos si está descompensado en caso de que exista un deterioro de los síntomas del paciente. Es decir, por ejemplo, si yo tenía un paciente que a lo mejor me decía, es que yo puedo subir un piso de escaleras y me falta el aire, pero desde hace unos días noto que me falta el aire cuando me baño o cuando como. Eso me está diciendo que con un esfuerzo menor estoy teniendo los mismos síntomas que antes tenía con un esfuerzo mayor. Entonces, si llegara a presentarse eso, a eso le llamo insuficiencia cardíaca descompensada. Otro término importante en relación a insuficiencia cardíaca crónica es el concepto de congestión. Congestión hace referencia a que tengo datos clínicos de sobrecarga de volumen. Vamos a ver más adelante cuáles son estos datos, pero uno de los más importantes es el edema de extremidades inferiores. Entonces, estos son algunos conceptos que ustedes deben de conocer en relación a insuficiencia cardíaca crónica. ¿Vale? ¿Por qué es importante la insuficiencia cardíaca crónica? Bueno, se estima al menos en donde sí existen estudios epidemiológicos de grandes cantidades de personas, porque en México no hay como tal una epidemiología bien establecida de insuficiencia cardíaca, desafortunadamente. Al menos en países europeos y en Estados Unidos se estima que la insuficiencia cardíaca crónica tiene una prevalencia del 1 al 2% en la población adulta. Eso lo hace pues una enfermedad que no es nada rara, de hecho es una enfermedad pues algo frecuente. Una cosa importante tener en cuenta es que la insuficiencia cardíaca crónica se relaciona también con la edad. A mayor edad tenga un paciente, tiene mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Es decir, por ejemplo, una persona de su edad, quizá como alrededor de los 20, 25 años, pues el riesgo de insuficiencia cardíaca crónica es bajo. Pero una persona, vean, por ejemplo, alrededor de los 70 años de edad, la prevalencia de insuficiencia cardíaca se puede incrementar hasta más del 10%. Eso quiere decir que uno de cada 10 personas que ustedes ven mayores de 70 años, pues es probable que tenga insuficiencia cardíaca crónica. De ahí la importancia de esta enfermedad. Y afecta discretamente más a hombres que a mujeres en esta proporción, que si se dan cuenta, pues no es tan elevada, pero es una relación de 1.2 a 1 más o menos, que es lo estimado, ¿sale? ¿Cuáles son las etiologías de insuficiencia cardíaca crónica? Cualquier cosa que pueda llegar a afectar la estructura o funcionamiento del corazón puede generar. Las que están remarcadas con negritas, por forma paradójica, porque por el contrario se ven más blancas, ¿no? Son estas dos etiologías. La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca crónica es la hipertensión arterial sistémica. Esa es la razón por la cual es importantísimo controlar un hipertenso. Entonces, la insuficiencia cardíaca por hipertensión es una de las causas más frecuentes. Y esta es la causa más común de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Antiguamente, si ustedes revisan todavía, por ejemplo, el libro de Guadalajara, a este tipo de insuficiencia cardíaca que tiene FEBI conservada le llama insuficiencia cardíaca diastólica, que ya es un término actualmente incorrecto, pero bueno, este esta es como la principal causa de insuficiencia cardíaca de FEBI preservada. La segunda causa de insuficiencia cardíaca crónica es la cardiopatía isquémica. Es decir, no conforme con que un paciente ya se infartó, pues dentro de las consecuencias crónicas que puede llegar a tener un paciente es que desarrolle insuficiencia cardíaca crónica. La cardiopatía isquémica es la causa más común de insuficiencia cardíaca de FEBI reducida. ¿Vale? Es decir, la principal causa de insuficiencia cardíaca de FEBI preservada,
de la hipertensión. La principal causa de insuficiencia cardíaca de FEBI reducida es la cardiopatía isquémica. ¿Qué otras enfermedades pueden generar insuficiencia cardíaca? Pues las que se les antoje que dañen al corazón. Valvulopatías, donde la principal es la estenosis aórtica, porque vamos a ver en una clase posterior que la estenosis aórtica, pues es la valvulopatía más frecuente. Puede ser secundaria a infecciones, como por ejemplo miocarditis virales, donde la más frecuente por mucho, pues son las infecciones virales por virus Coxsackie. También hay miocarditis por SARS-CoV-2, por influenza, por sarampión, etcétera. Pero una de las infecciones que también es responsable de insuficiencia cardíaca crónica es la enfermedad de Chagas, que ustedes recordarán que pues es generada por el Trypanosoma cruzi, ¿vale? También puede ser secundaria a fármacos o cardiotoxicidad, es decir, la insuficiencia cardíaca suele aparecer en personas que sobreviven a un cáncer. Normalmente los tratamientos contra el cáncer pues, son muy buenos y son fabulosos, han mejorado la supervivencia, pero la segunda causa de muerte en los pacientes que sobreviven al cáncer, después de la recidiva del cáncer, obviamente, que pueda regresar, es la insuficiencia cardíaca crónica, justamente. Los principales fármacos que se relacionan a insuficiencia cardíaca son las antraciclinas, que se utilizan para el tratamiento, por ejemplo, de neoplasias hematológicas, por ejemplo, leucemias, linfomas, ¿no? También se utilizan, por ejemplo, para algunos tumores como cáncer de mama, o trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal contra el HER2, que pues justamente también se encuentra en cáncer de mama. Entonces, prácticamente los pacientes que tienen cáncer de mama y que reciben alguno de estos tratamientos tienen más riesgo a lo largo del tiempo de desarrollar insuficiencia cardíaca crónica. Existen otras causas que pueden llevar a insuficiencia cardíaca crónica, como por ejemplo las arritmias. Todas las arritmias que vimos pueden de forma crónica desencadenar, si son muy frecuentes, insuficiencia cardíaca crónica. Enfermedades propiamente del miocardio, llamadas miocardiopatías, eso también espero lo podemos ver después en una clase. Miocardiopatías hipertróficas, donde hay deficiencias o alteraciones en las proteínas que conforman la sarcómera, ¿no? Miocardiopatía dilatada, por ejemplo, puede ser por alcohol, o puede ser por hipotiroidismo, o puede ser por, no sé, mutaciones genéticas de la titina, ¿no? Por mencionar algunas. Puede ser por cosas súper raras, glucogenosis, hemocromatosis, amiloidosis, etcétera. Enfermedades endocrinas, por ejemplo, la acromegalia, ¿no? Porque la hormona de crecimiento hace que el corazón crezca, ¿no? O un paciente con enfermedades tiroideas, ya sea hipertiroidismo o hipotiroidismo, puede condicionar también insuficiencia cardíaca, ¿no? Y el alcohol, ¿no? Por la deficiencia de la vitamina B1, que en estos pacientes genera pues miocardiopatía dilatada, que se conoce como, bueno, antiguamente se le llamaba como beriberi, ¿no? Entonces, vean, existen muchas causas de insuficiencia cardíaca crónica. Algo muy importante es que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica no solamente va enfocado a tratar al paciente según su fracción de eyección, sino también es muy importante pues tratar la causa por la cual el paciente tuvo insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca crónica y es un paciente hipertenso, pues controla la hipertensión. Si es un paciente que tiene cardiopatía isquémica, oye, ¿y esa cardiopatía isquémica se le puede tratar de alguna forma? Si el paciente tiene estenosis aórtica, ¿requiere que se le cambie la válvula? Si el paciente le dio Chagas, oye, ¿ya le trataste el Chagas? ¿No? Si el paciente tuvo alguno de estos tratamientos, bueno, digo, aquí lo ideal sería como prevenir que esto suceda, ¿no? Pero pues bueno, si no, pues ni modo. Si un paciente volviera a recurrir el cáncer, pues hay que evitar este tipo de tratamientos porque ya tiene daño estructural y el paciente se puede poner más grave. Si tiene alguna de estas cosas, pues hay que tratar la causa que llevó a esta insuficiencia cardíaca. Entonces, de ahí la importancia de conocer la etiología. Entonces, ¿por qué ocurre la insuficiencia cardíaca? Básicamente es un esquema muy básico de qué es lo que sucede. Entonces, en la insuficiencia cardíaca crónica, lo que sucede es lo siguiente. Cuando existen alteraciones en la estructura del corazón, eso genera que exista un incremento en la presión de las aurículas. Ajá. ¿Por qué razón? La insuficiencia cardíaca crónica es una enfermedad de los ventrículos, es decir,
Si yo tengo, por ejemplo, un ventrículo izquierdo aquí, y aquí yo tengo una aurícula izquierda, por ejemplo, y esto es fuera su válvula mitral, es decir, esto es aurícula izquierda, y esto es ventrículo izquierdo, pues el problema de la insuficiencia cardíaca es que la presión dentro del ventrículo izquierdo se incrementa, básicamente por un principio físico. Si yo tengo hipertrofia de este corazón, ¿no? Por ejemplo, pues entonces disminuyo el área que hay aquí, ¿no? Según una ley que nos enseñaron en física de la secundaria, ¿no? La presión es igual a la fuerza entre el área. Entonces, si yo disminuyo el área que tiene el corazón para recibir la sangre, la presión dentro del corazón se incrementa. Pero al mismo tiempo, recordemos que para que exista un flujo lineal debe existir una diferencia de presión siempre. Es decir, que si la presión dentro del ventrículo sube, la presión dentro de la aurícula debe de subir. Esto que va a generar que al mismo tiempo, así como incrementa la presión de las aurículas, también incrementa la presión de las venas. En el caso de la aurícula izquierda serían las venas pulmonares y en el caso de la aurícula derecha serían las venas cava. Esto que va a generar que la presión hidrostática dentro de los capilares se incremente. Entonces esto va a generar que la presión hidrostática del capilar incremente. Y si ustedes recuerdan de sus clases de fisiología del año pasado, la presión hidrostática capilar es una fuerza de filtración, es decir, lo que empieza a hacer es que el líquido empieza a salir de los tejidos. Si es, por ejemplo, el pulmón, es decir, la barrera alveolo-capilar, entonces lo que sucederá es que si yo tengo el alveolo, si sale agua hacia el alveolo, pues entonces ese paciente va a tener menos espacio para oxígeno. ¿Por qué? Porque ese alveolo va a tener líquido en su interior. Entonces, si los alveolos se empiezan a llenar de líquido, voy a tener una disminución de la capacidad vital de mi paciente y por lo tanto este paciente clínicamente va a tener disnea. Si esto pasa a nivel periférico, es decir, donde no está el alveolo, pues el sitio que está más abajo en toda la circulación sistémica son los pies. Y entonces esta salida de líquido lo que genera en los pies es edema. Entonces, por eso aparecen estos datos de insuficiencia cardíaca. El edema, en el caso de que el ventrículo derecho esté afectado, y la disnea, en caso de que del ventrículo izquierdo sea el que esté enfermo. Eso al mismo tiempo disminuye el llenado arterial. ¿Por qué razón disminuye el llenado arterial? Porque no toda la sangre sale de la forma adecuada a través de los vasos arteriales. O sea, la aorta, en este caso, pues disminuye su flujo, porque básicamente como está incrementada la presión, le cuesta más trabajo al corazón vaciarse por completo a través de la aorta. Y eso que genera hipoperfusión a nivel renal. Es decir, el riñón percibe que se reduce la presión de perfusión y por ende, en consecuencia, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Porque recuerden que el estímulo para que las células yuxtaglomerulares liberen renina es que existe una disminución en la perfusión propiamente de las células yuxtaglomerulares. ¿Vale? Entonces, eso hace que se produzca más renina, eso genera que se produzca angiotensina y finalmente aldosterona. Y si ustedes recuerdan, la aldosterona promueve la reabsorción de sodio. ¿Y qué es lo que va a generar? Que el paciente retenga más agua y más sodio, y entonces esto se vuelve un ciclo vicioso en donde el paciente tiende a congestionarse, porque esto va a generar al mismo tiempo
un aumento de la presión, va a propiciar que exista más congestión, que disminuya todavía más el llenado arterial y por esa razón el paciente con insuficiencia cardíaca crónica tiende a generar congestión. ¿Ok? ¿Ha quedado claro este mecanismo fisiopatológico, chicos? Sí, doctor. Ok. Ahora, otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que el corazón normalmente tiene otro mecanismo que es muy importante, que son los péptidos natriuréticos. Cuando las aurículas incrementan su presión, entonces las aurículas producen en consecuencia péptidos natriuréticos, en donde el más importante es el péptido natriurético tipo B. ¿Ok? Entonces, este BNP lo que tiene como función es bloquear el efecto de la aldosterona. Entonces, el péptido natriurético en todo paciente con insuficiencia cardíaca va a estar elevado, ¿ok? Pero el motivo por el cual el péptido natriurético no logra bloquear por completo el efecto de la aldosterona es porque hay una enzima en sangre que está expresada en exceso que se llama neprilicina, ¿ok? Esta neprilicina es una enzima que se encarga de degradar el péptido natriurético. Es decir, que aunque el corazón produce cantidades muy elevadas de péptido natriurético, desafortunadamente esta enzima, la neprilicina, lo que hace es que degrada a ese péptido natriurético, de manera que el péptido natriurético no logra bloquear el efecto de la aldosterona y por eso el paciente continúa con congestión. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el péptido natriurético es un marcador en sangre que me permite establecer el diagnóstico de a mayores niveles de péptido natriurético tenga un paciente, quiere decir que ese paciente está teniendo mayor cantidad de presión de llenado dentro de las aurículas y por lo tanto existe una correlación entre los niveles de péptido natriurético y los grados de disnea que tenga el paciente. De hecho, si ustedes quisieran tener como un seguimiento objetivo para ver qué tanto ha mejorado un paciente de la insuficiencia cardíaca, tendríamos que medir sus péptidos natriuréticos de forma seriada para ver qué tanto mejora con el tratamiento. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos a la que sigue. Entonces, como les comentaba, ¿no? Todos estos factores de riesgo o las etiologías que hemos visto generan alteraciones estructurales en los cardiomiocitos y la principal cosa que se genera de forma inicial es la disfunción diastólica. ¿Por qué la disfunción diastólica? Porque recuerden que durante el ciclo cardíaco, donde más se requiere energía o donde se utiliza el ATP es durante la diástole. Recuerden, el ATP tiene varias funciones, ¿no? Dentro de la célula miocárdica, pero participa en la relajación. Rompe el enlace entre actina y miocina, permite la recaptura de calcio en el retículo sarcoplásmico por medio de las bombas cerca, ¿vale? Entonces, genera alteraciones en el llenado del ventrículo izquierdo. ¿Esto qué va a generar? Que el paciente presente un incremento en la presión telediastólica de los ventrículos. Como consecuencia, eso incrementa la secreción de péptidos natriuréticos, hay hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la angiotensina por sí sola a nivel renal estimula la liberación de noradrenalina y adrenalina a nivel de la médula suprarrenal y también existe sobreexpresión de esta enzima que se llama neprilicina que se encarga de degradar el péptido natriurético. Entonces, son tres vías que se encuentran alteradas en estos pacientes. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema parasimpático y el sistema de la neprilicina que se encarga de degradar el péptido natriurético. Todo esto conlleva un incremento de la volemia, es decir, esto predispone a la aparición de congestión sistémica. Y esto finalmente va a llevar a la aparición de los síntomas de insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, ¿cuáles son los datos clínicos de un paciente con insuficiencia cardíaca crónica? Tenemos síntomas que son típicos y algunos signos que son importantes tener en cuenta. Los síntomas son más sensibles,
los signos clínicos suelen ser más específicos. Por eso se requiere tanto de síntomas como de signos para poder sospechar el diagnóstico, ¿vale? Entonces, los síntomas típicos incluyen la disnea. Esta disnea es muy importante que ustedes recuerden que es una disnea que suele ser posicional. ¿Eso qué quiere decir? Que la disnea suele aparecer particularmente en tres contextos: ejercicio, pues que eso también lo hace la disnea respiratoria, el ejercicio. Dos, cuando el paciente está acostado. Entonces, si el paciente está acostado, suele presentar disnea. De hecho, lo que se recomienda es que los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica se les pregunte de forma intencionada con cuántas almohadas duerme. Se ha demostrado una buena, buena correlación entre dormir con dos o más almohadas como factor de riesgo para insuficiencia cardíaca crónica. ¿Por qué razón? Si el paciente tiene que dormir con dos o más almohadas porque si no le falta el aire, el paciente tiene este dato clínico que se llama ortopnea. Ortopnea quiere decir que la falta de aire mejora al sentarse. Eso significa ortopnea. ¿Ok? Pero también la disnea le puede ocurrir al agacharse. Porque si se ponen a pensar, pues agacharme es como si estuviera acostado hacia adelante, ¿no? Entonces, una forma clínica en como ustedes pueden ver si un paciente tiene disnea de origen cardíaco, es que le pueden pedir simplemente que estando sentado el paciente, se tome uno de sus pies, se agarre uno de sus pies. Y le pedimos al paciente que se mantenga así durante 30 segundos. Si el paciente, después de los 30 segundos, presenta disnea al incorporarse, ese paciente tiene un tipo de síntoma que se llama bendopnea. La bendopnea es un dato de insuficiencia cardíaca. Se llama bendopnea. Te recuerdo, la prueba ideal para valorarla es que durante 30 segundos el paciente tenga disnea, ¿vale? Entonces, se los voy a anotar en el chat porque casi ni se ve ahí. Eh, ya. Entonces, prueba de bendopnea, ¿no? Entonces, pedirle al paciente que está sentado, ¿no? Que se tome uno de sus pies durante 30 segundos. Si el paciente presenta disnea antes de los 30 segundos o al incorporarse, la prueba se considera positiva. Y ese es un dato clínico que les puede ayudar a distinguir entre una disnea respiratoria y una disnea cardíaca. Estos pacientes también pueden llegar a tener disnea paroxística nocturna, es decir, se despiertan durante las noches porque les falta el aire. Ojo aquí, otra causa de disnea paroxística nocturna, además de la insuficiencia cardíaca, es la apnea del sueño. Entonces es muy importante discernir si el paciente tiene también, mm, ¿cómo le podría decir? Pues pueden llegar a tener despertares por los episodios de apnea del sueño. Es decir, si el paciente se queda sin respirar, posteriormente el paciente se suele despertar por la apnea del sueño. Entonces, hay dos causas de disnea paroxística nocturna: la insuficiencia cardíaca y la apnea del sueño. Entonces, en todo paciente que sospeche que tiene disnea paroxística nocturna, también de forma intencionada debo preguntarle ronquidos. Si un paciente previamente hacía ejercicio y ha disminuido su tolerancia al ejercicio, pues también ese puede ser un dato de insuficiencia cardíaca. Unos de los síntomas más son típicos, pero menos específicos, son la fatiga, es decir, el cansancio muscular después de la actividad, cansancio, es decir, debilidad sin que incluso haya realizado actividad física, y pues que siente el paciente que se le hinchan los tobillos, ¿no?
es lo que popularmente dicen que, ay, es que siento que después de en las tardes o en las noches me aprieta el zapato o se me queda marcado el calcetín. Ah, bueno, pues es probablemente pues por edema, ¿vale? Dentro de los signos clínicos que me pueden orientar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca se encuentra la presión venosa yugular elevado, alias ingurgitación yugular, en donde lo que tengo que hacer es que debo colocar al paciente en posición de semi-Fowler y debo visualizar si puedo ver la vena yugular externa, ¿ok? Si yo en una posición de 45 grados veo que el paciente se le observa la vena yugular externa, entonces tengo ingurgitación yugular y eso sugiere insuficiencia cardíaca. Otra maniobra que puedo hacer es la de reflujo hepatoyugular, es decir, si yo comprimo de forma sostenida el hígado de una persona, es decir, coloco mi mano debajo del hipocondrio derecho, ¿no? O sea, debajo de las costillas derechas, le pido al paciente que inhale, que inspire y yo mantengo una presión firme durante 10 segundos y esta ingurgitación yugular se incrementa, entonces digo que tengo reflujo hepatoyugular y eso también es un dato de insuficiencia cardíaca. ¿Qué otro dato clínico es? Auscultar un tercer ruido cardíaco también sugiere insuficiencia cardíaca. Y pues recuerden que normalmente el choque de la punta del corazón se encuentra en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. Si ustedes sienten el choque de la punta del corazón, en lugar de encontrarlo en la línea medio clavicular, lo encuentran en la línea axilar, pues eso me traduce clínicamente que el corazón está grande, ¿no? Línea axilar. Por eso dice impulso apical desplazado lateralmente. Si ustedes sienten el choque de la punta más cerca de la axila, pues entonces ese paciente probablemente tenga cardiomegalia y eso también sugiere insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, en general, un solo síntoma aislado difícilmente nos establece el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Realmente requerimos varios de ellos para establecer el diagnóstico. De hecho, vean, aquí tienen, esta es una tabla que habla acerca de los síntomas pues de algunos signos y su sensibilidad y especificidad. Vean que el síntoma más sensible de insuficiencia cardíaca, pues es la disnea, ¿eh? Pero es el menos específico. En cambio, la ingurgitación yugular suele ser el síntoma más específico, pero es el menos sensible. Entonces, por esa razón es que requerimos tanto de la suma de los síntomas que son sensibles como de los signos que son específicos para establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica. Como pueden ver también en esta imagen, por eso la clínica por sí sola difícilmente confirma de forma certera el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, porque lo pueden generar más cosas. Todo paciente con insuficiencia cardíaca crónica se le clasifica según esta clasificación, vaya, la redundancia, ¿no? Que es la clasificación de la New York Heart Association, que es de la NIJA, que me establece el grado de compromiso que me genera la enfermedad propiamente cardíaca dentro pues, de las actividades físicas que puede llevar a cabo el paciente. Entonces tenemos cuatro clases funcionales en donde la clase 1 es el paciente que está asintomático y el clase 4 es aquel paciente que tiene síntomas incluso en reposo. Entonces el paciente clase 1 pues es aquel que puede pues hacer su vida normal y no tiene ninguna molestia. El clase 2 es un paciente que realiza pues actividad física habitual, o sea, puede ser sus actividades normales, pero si realiza pues una actividad un poquito mayor a la habitual, pues puede llegar a tener falta de aire. Por ejemplo, un síntoma clásico en este sentido o en este grupo, por ejemplo, son pacientes que dicen, es que si yo camino 2 cuadras me empieza a faltar el aire. Eso no es normal, ¿no? O si subo un piso de escaleras, me falta el aire. Pues eso te habla de que es clase funcional NIJA 2. Un paciente clase funcional NIJA 3 es un paciente que
en reposo está asintomático, pero actividades menores le causan síntomas. ¿Como cuáles son actividades menores? Por ejemplo, comer, hablar, bañarse, generan falta de aire. Si eso llegara a pasar, entonces es clase NIHA 3. Y clase NIHA 4, pues es un paciente que en reposo, incluso aunque no haga nada, tiene síntomas. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el objetivo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica es que mis pacientes estén en clase 1. O bien, en la medida de lo posible, que el paciente, si no puede estar en clase 1, por lo menos se mantenga en clase 2. Si el paciente no logramos llevarlo a clase 1, pues quiere decir que es un paciente que es refractario al tratamiento y entonces hay que optar por otras alternativas, ¿ok? Pero todo paciente con insuficiencia cardíaca crónica, durante el seguimiento debemos de utilizar esta escala. ¿Cómo establecemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica? Pues tenemos unos criterios que son los criterios de Framingham. Los criterios de Framingham, son criterios que se publicaron desde pues, un estudio de corte que es de Framingham en Estados Unidos, en donde identificaron algunos datos clínicos que pueden sugerir insuficiencia cardíaca crónica o no. Entonces tenemos criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son aquellos que son, perdón, más sensibles y más específicos, y los criterios menores pues, son los que tienen otras posibles causas, pero bueno, también se engloban. ¿Cuáles son criterios mayores? Por ejemplo, tener ortopnea, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, tener estertores crepitantes bilaterales, que en una radiografía obviamente tenga un paciente cardiomegalia, o que tenga edema agudo pulmonar, que tenga tercer ruido cardíaco, obvio que si le pongo un catéter venoso central, que tenga alta la presión venosa central, que eso te habla de que la presión en la aurícula derecha está alta, o bien que tenga reflujo hepatoyugular positivo. ¿Cuáles son criterios menores? Por ejemplo, que el paciente tenga edema, porque pues, uno hasta por las varices se puede hinchar, que tenga tos durante las noches, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia, que para ese entonces en el estudio Framingham definían como mayor a 120 pulsaciones por minuto, o bien, como le hacían antes, un paciente se ve medio hinchado, le doy diuréticos, y si perdía por lo menos 4,5 kilos, pues con eso podíamos establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica. Con base a los criterios de Framingham, requiero de dos criterios mayores, es decir, dos de estos de aquí, o bien un criterio mayor, uno de acá, más dos criterios menores para establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el detalle de esta escala? En general, la escala de Framingham o los criterios de Framingham son muy, muy útiles en un paciente, por ejemplo, en un servicio de urgencias. Porque cuando un paciente llega a un servicio de urgencias, quiere decir que el paciente pues está congestivo y tiene un cuadro florido de insuficiencia cardíaca. Entonces, para el paciente de urgencias es muy útil. Para un paciente de hospitalización en medicina interna son criterios muy útiles. Pero en un paciente que, por ejemplo, apenas va empezando con la enfermedad, como la viñeta clínica que les puse, quizá este score de Framingham o los criterios de Framingham suelen no ser tan útiles porque el paciente no tiene un cuadro tan manifiesto. Entonces, algo que se ha hecho énfasis en las guías más actuales de insuficiencia cardíaca es que hay que intentar hacer diagnósticos cada vez más tempranos de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Lo primero que debo de hacer es, bueno, el paciente tiene alguna sospecha de insuficiencia cardíaca, ¿como cuáles? Pues tiene algún antecedente que me genere insuficiencia cardíaca, por ejemplo, es hipertenso, ya se infartó o le hicieron cateterismo, no sabemos por qué, está expuesto a fármacos o estuvo expuesto a fármacos cardiotóxicos, recibió algún tratamiento o radioterapia, usa diuréticos y no sabe por qué, eso también pasa mucho en nuestro medio, o bien el paciente tiene ortopnea o disnea paroxística nocturna. El paciente tiene a la exploración física estertores, edema de tobillos, soplo, ingurgitación yugular o bien el latido apical desplazado lateralmente, como les digo, que en lugar de estar en la línea medio clavicular esté desplazada la axila. Y pues le tomo un electrocardiograma y veo cualquier cosa rara,
Si alguna de estas cosas que están enlistadas aquí, por lo menos alguna está presente, ese paciente puede tener insuficiencia cardíaca crónica. Por eso dice, si todas están ausentes, si todo esto está ausente, ese paciente lo más probable es que no tenga insuficiencia cardíaca. Pero si por lo menos tiene un dato de estos o alguna alteración en el electrocardiograma, si yo sospecho de insuficiencia cardíaca crónica, la primera prueba que debo realizar es la determinación de péptidos natriuréticos, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que por definición todo paciente con insuficiencia cardíaca crónica debe tener péptidos natriuréticos elevados. Es decir, los péptidos natriuréticos son pruebas muy sensibles, son sumamente sensibles. Y gracias a que son sumamente sensibles, si un paciente tiene congestión, en general en el cuerpo, los péptidos van a estar elevados y por lo tanto va a salir sugestivo de insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Si los péptidos natriuréticos salen normales, ese paciente no tiene insuficiencia cardíaca. Recuerden, los péptidos natriuréticos son muy sensibles, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Recuerden, los péptidos natriuréticos son muy sensibles. ¿Ah? Es decir, ayudan a descartar a los sanos, ¿vale? Ya que tienen un valor predictivo negativo, pues muy, muy alto, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que no tenemos en todos los hospitales péptidos natriuréticos. Entonces ahí está un problema. Si no tengo péptidos natriuréticos, o bien, si los péptidos natriuréticos salen elevados, el estándar de oro para confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica es el ecocardiograma. ¿Ok? ¿Para qué me va a servir el ecocardiograma? Para varias cosas, ¿vale? Pero si el eco sale normal, pues debe tener otra cosa. Si el eco sale anormal, pues me permite clasificar al paciente. Entonces, ¿por qué son importantes los péptidos natriuréticos? Porque son, pues, la prueba diagnóstica inicial. Tenemos diferentes valores de corte, uno para péptido natriurético tipo B, es este de aquí, y hay una fracción que no se modifica por medicamentos, que es la fracción aminoterminal del ProBNP, porque recuerden que como buena hormona, las hormonas peptídicas se producen en forma de preprohormonas y después prohormonas y después ya la hormona, por las modificaciones posttraduccionales que va recibiendo. Entonces, este NT-proBNP es un mejor marcador incluso que el BNP para diagnosticar insuficiencia cardíaca. Entonces, son pruebas altamente sensibles, por lo que un resultado negativo prácticamente descarta la enfermedad. Pero un problema del péptido natriurético es que un resultado positivo tampoco confirma el diagnóstico. ¿Por qué razón? El péptido natriurético me sugiere, perfecto, tengo mucha agua en el cuerpo. Ajá, ¿y por qué? No sé. Es el problema del péptido natriurético. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades que pueden hacer que el corazón tenga alta presión, como cuáles, por ejemplo, insuficiencia renal, EPOC, si un paciente, por ejemplo, por la edad produce más péptido natriurético, porque otra cosa, por la obesidad también hacen que produzcan más péptido natriurético, por insuficiencia hepática crónica cuando hacen ascitis, ¿no? O por ejemplo, si tiene deficiencia proteica y tiene kwashiorkor, también pueden tener elevación de péptido natriurético. Entonces, el problema del péptido natriurético es que si sale elevado, no te confirma el diagnóstico. Por eso es que requerimos del ecocardiograma. Entonces, el ecocardiograma, como les comento, es el estudio de elección para evaluar tanto la estructura como función cardíaca. Tiene varios propósitos. Uno, me permite medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, me permite clasificar al paciente con insuficiencia cardíaca según las tres categorías que vimos al principio: FEBI conservada, preservada, FEBI ligeramente reducida o FEBI reducida. También te permite establecer algunas etiologías de insuficiencia cardíaca. Puede establecer si es cardiopatía hipertensiva o miocardiopatía dilatada o cardiopatía isquémica. O sea,
Te puede ayudar a establecer diagnósticos, ¿vale? Y etiologías de la insuficiencia cardíaca. Asimismo, permite evaluar la función diastólica del corazón y determinar su grado de severidad. A mayor grado de disfunción diastólica quiere decir que el corazón maneja mayor presión y todo esto se puede valorar por ecocardiograma. Entonces recuerden, un ecocardiograma pues es el mejor estudio para poder confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica. En teoría, como el ecocardiograma no es tan accesible, lo ideal por eso sería de forma inicial tamizarlos con péptido natriurético. ¿Ok? Una vez que ya establecí el diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica, utilizo estos otros criterios, ¿sale? Que son los de la American Heart Association. Existen diferentes estadios de la insuficiencia cardíaca crónica según esta clasificación, que es la de la American Heart Association. Porque ¿cuál es el problema? Pues como ustedes pueden darse cuenta, el paciente con insuficiencia cardíaca casi siempre cuando lo diagnosticamos es un paciente que ya está muy sintomático y quiere decir que dentro de la historia de la enfermedad ya está avanzado. ¿Ok? Entonces la American Heart Association propone también unos estadios que llama preclínicos, que son los estadios A y B, y los estadios clínicos que son el C y el D. El estadio clínico A es todo paciente que tiene riesgo de hacer insuficiencia cardíaca. ¿Como cuáles? Todo paciente que es hipertenso, que tiene cardiopatía isquémica, que tiene algún antecedente de insuficiencia cardíaca. A veces simplemente el paciente lo puede referir como, es que tengo antecedente de que mi mamá tenía corazón grande. Y ya, pero es un factor de riesgo, ¿no? No es normal que alguien tenga corazón grande. Entonces, si el paciente tiene cualquiera de estos, pues es estadio A. ¿Cuál es el problema del estadio A? Pues prácticamente todo hipertenso o diabético sería estadio A. En general no lo ponemos para no espantar al paciente. El estadio B son pacientes que tienen anomalías estructurales cardíacas, pero están asintomáticos. El ejemplo clásico del estadio B es un paciente hipertenso con cardiomegalia, pero que está asintomático. Seguramente a lo mejor algún paciente, si ustedes han estado alguna vez en una consulta y han tratado a algún paciente hipertenso que ya tiene muchos años de evolución, le toman una radiografía y tiene cardiomegalia, pero el paciente está asintomático. Bueno, pues esos pacientes son estadio B. ¿Por qué? Porque ya tienen un corazón que está alterado, pero afortunadamente están asintomáticos. Pero si en algún momento el paciente tiene algún factor precipitante adecuado, pues puede desarrollar insuficiencia cardíaca y puede pasar al estadio C. El estadio C son los pacientes que les dije ahorita, ¿no? O sea, los que tienen el cuadro clínico característico de insuficiencia cardíaca. Entonces, el estadio C es el que más frecuentemente vemos y por eso lo puse en un rectángulo rojo. Y por último, el estadio D, pues son los pacientes que son refractarios a tratamiento, que todavía eso es un debate de cuándo se considera refractario, pero pues eso quiere decir que esos pacientes están muy, muy malitos. ¿Por qué? Porque tienen hospitalizaciones frecuentes y tienen alto riesgo de muerte. ¿Ok? Entonces, ¿ha quedado clara la diferencia entre la clasificación funcional de la NIJA y la clasificación por estadios de la AJA? Chicos, ¿les quedó claro bien la diferencia? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca? El principal de todos ellos es este de aquí, mejorar la sobrevida de los pacientes. Es decir, hay que intentar que el paciente con insuficiencia cardíaca, si tiene la enfermedad, hay que permitirle que viva el mayor tiempo posible. ¿Vale? Obviamente en condiciones de vida adecuadas. Ajá. Y la segunda cosa importante a tratar en el paciente con insuficiencia cardíaca es prevenir las recaídas. ¿Ok? ¿Por qué razón prevenir las recaídas? Porque como lo dice aquí la leyenda, en la evolución de la insuficiencia cardíaca crónica, cada hospitalización cuenta. Fíjense bien, aquí tenemos los estadios de la AJA. AJA A, AJA B, AJA C, AJA D. Y vean, tiene un paciente que tiene factores de riesgo, que ya tiene cardiomegalia y de pronto el paciente desarrolla clínicamente insuficiencia cardíaca.
Esta escala, digamos, en el eje de las Ys, me habla de la supervivencia. El paciente cuando debuta se pone grave y obvio se puede morir. Una vez que ya damos el TMOX, que es tratamiento médico óptimo, el paciente mejora su sobrevida y el paciente permanece asintomático. Es decir, el paciente pasa a estar compensado. Cada uno de estos piquitos que aparecen aquí representa una hospitalización. Vean qué es lo que pasa con las hospitalizaciones. Gradualmente, cada hospitalización va haciendo que la supervivencia del paciente vaya disminuyendo. Incluso conforme va pasando, mientras más hospitalizaciones tenga, el paciente tiene riesgo de desarrollar falla cardíaca avanzada o refractaria al tratamiento. Y entonces, por esa razón, la hospitalización es importante también evitarla. Entonces, en el paciente con insuficiencia cardíaca, me interesa que el paciente esté compensado la mayor parte del tiempo posible para hacer que viva más tiempo. ¿Ok? Una vez que he mejorado la sobrevida y obviamente prevenido la recaída, pues es importante controlar los signos y síntomas de la enfermedad. Para eso se requiere de un tratamiento individualizado para cada paciente y evidentemente de un trabajo multidisciplinario. ¿Ok? Entonces, quiero que vean aquí algo. Dependiendo de la FEBI, tenemos diferentes opciones de tratamiento. Eh, En un estudio mexicano publicado por el Grupo de Insuficiencia Cardíaca del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, se propuso de forma inicial este esquema del tratamiento, que es este que aparece aquí. Ya posteriormente, tanto la Sociedad Europea de Cardiología como la Sociedad Americana del Corazón adoptaron este mismo esquema de cuádruple terapia. En el caso del paciente con insuficiencia cardíaca de FEBI reducida, más es mejor. ¿Qué quiere decir? Que mientras mayor cantidad de medicamentos reciba el paciente, mejor pronóstico va a tener. ¿Cuáles son los tratamientos que han demostrado ser de utilidad? En los pacientes con FEBI reducida les puedo dar ARNI, ¿ok? Este es un fármaco que alguien había escuchado de este tipo de fármacos, de los ARNI. No, doctor. No. Ok. Entonces, un ARNI, se los voy a poner, es un antagonista del receptor de angiotensina y neprilicina. Es decir, inhibe tanto a la angiotensina como a la neprilicina, que es la enzima que quedábamos que degrada el péptido natriurético. El ejemplo clásico de ARNI, de hecho solamente hay uno que existe en el mercado. El ejemplo es sacubitril valsartán, ¿ok? Entonces el ejemplo de este fármaco se llama sacubitril valsartán. De todos los fármacos que aparecen aquí, este es el que confiere un mejor pronóstico a los pacientes. ¿Cuál es el problema de este fármaco? Que genera mucha hipotensión y el paciente se puede hipotensar. Entonces, la otra opción de tratamiento es darles IECAS, ¿ok? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que recuerden son todos los que terminan en PRIL, ¿ok? De forma adicional, quedamos que estos pacientes tienen activado en exceso el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por eso es que este tratamiento es de utilidad. Además de eso, tienen activado mucho el sistema nervioso simpático. Entonces es importante darles un beta bloqueador. Recuerden que dentro de los beta bloqueadores son todos los que terminan en OLOL, ¿no? Otra de las opciones de tratamiento es darles antagonistas de receptor de mineralocorticoides. Antagonistas del receptor de mineralocorticoides, en donde el ejemplo clásico de estos fármacos es la espironolactona, ¿ok? Que es el que más se usa. Y por último, un tratamiento que pues, ha demostrado ser de utilidad pues, prácticamente en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca, que son los ISGLT2, ¿ok? Es decir, son los inhibidores del cotransportador
sodio-glucosa tipo 2, que son estos dos, la dapagliflozina y la empagliflozina. En todo paciente con insuficiencia cardíaca crónica de FEBI reducida, es obligatorio, es imperativo darles alguno de estos dos, un beta bloqueador, espironolactona y alguno de estos dos. ¿Ok? Entonces, estos pacientes requieren de esos 4 fármacos. ¿Por qué razón? Porque se han hecho pues metaanálisis desde hace como 2 o 3 años, en donde han demostrado que combinar estos 4 fármacos reducen el riesgo de mortalidad y hospitalizaciones en un 75% en estos pacientes que reciben los 3 tratamientos. Es por esa razón que el paciente con insuficiencia cardíaca de FEBI reducida tiene que recibir esos 4 tratamientos. Tan popular se hizo en su momento que a estos 4 fármacos juntos, debido a la mejoría tan notable del pronóstico, se le conoce popularmente en la literatura mundial como los 4 fantásticos. ¿Ok? Entonces, ¿dudas en relación al tratamiento de la insuficiencia cardíaca de FEBI reducida, chicos? No, doctor. No, No, doctor. doctor. Entonces hay que darles todos esos fármacos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué otra cosa es importante en relación a esto? Si el paciente tiene datos de congestión, y tiene datos de congestión, o sea, está hinchado el paciente, entonces hay que darle diuréticos de ASA, en donde el más importante o clásico es furosemide. ¿Y qué es lo que hacemos con este tratamiento? Estos pacientes hay que darles este tratamiento de por vida. Digo, hasta que en algún momento seguramente a lo mejor salga otra opción de tratamiento mejor, pero hay que dárselos de por vida. En cambio, si el paciente está congestivo y después se descongestiona, ejemplo, hoy tengo hinchazón, le doy el tratamiento durante un tiempo y después ya se le quitó la hinchazón, puedo suspender el diurético de ASA. Eso es importante. Si está congestivo, le doy diurético de ASA. Si no está congestivo, se lo quito. Pero independientemente de que tenga el paciente congestión o no, debo darle todo este tratamiento. ¿Ok? Muy bien, chicos. Que de hecho, esto era lo que manejaba la vieja guía. La verdad es que no tiene caso revisarla. Otras cosas importantes que hay que tener en relación a esto, porque esto ya les reitero, es de unas guías más viejitas, ¿no? Es esto, ¿no? Si el paciente tiene congestión, siempre debe considerar, pues, diuréticos de ASA, ¿no? Como furosemide. Antiguamente, un tratamiento súper bueno para insuficiencia cardíaca de FEBI reducida era darles digoxina. Actualmente ya digoxina es como la séptima opción de tratamiento de insuficiencia cardíaca, porque se ha demostrado que no mejora mucho la supervivencia, ¿ok? Salvo la digitoxina, que apenas acaba de publicarse un estudio el año pasado que se ha visto que sí funciona la digitoxina, pero en México ni hay, entonces ¿para qué me preocupo? Entonces, eso es algo importante. Entonces debemos de darles los 4 fantásticos y furosemide en caso de que lo requiera. En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de FEBI en rango medio o bien FEBI preservada, la recomendación que ha existido desde hace muchísimos años es que lo primordial es detectar y tratar las comorbilidades por las cuales el paciente puede tener su corazón grande. Si el paciente está congestivo, hay que darle diuréticos de ASA. Eso aplica para todas las FEBIs. El único fármaco que se ha demostrado ser de utilidad en insuficiencias cardíacas de estos tipos, ligeramente reducida y FEMI-preservada, son los ISGLT2. Los ISGLT2 se ha visto que reducen las hospitalizaciones en estos pacientes, pero de momento no se ha visto que mejoren la supervivencia. Pero bueno, de algo a nada, pues yo prefiero darles algo a los pacientes. Entonces, vean que los ISGLT2 son de utilidad en todo paciente con insuficiencia cardíaca, sin importar la FEBI que tengan. ¿Ok? Y pues parece ser que otra opción de tratamiento que pues igual ya tiene un par de años que por ahí se está intentando introducir, es otro tipo de fármaco que se llama finerenona, que acuérdense de mí, va a estar después como parte del tratamiento de estos pacientes, ¿no? Insuficiencia cardíaca de FEBI preservada, ¿sí?
Parece ser de utilidad finerenona. Finerenona también seguramente lo van a ver en nefrología porque es un fármaco que es nefroprotector. De hecho, particularmente es de utilidad junto con los ISGLT2 para reducir el riesgo de nefropatía diabética y reducir la albuminuria. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo les va a los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica? Pues el pronóstico funcional y de mortalidad en estos pacientes está determinada por la FEBI. Como les decía, menos FEBI, peor pronóstico. También la respuesta al tratamiento es otra variable importante. Si el paciente responde bien al tratamiento o con la terapia instaurada, de forma inicial les va mejor, pero si el paciente desde el inicio no responde bien al tratamiento, es un factor de mal pronóstico. El pronóstico funcional de estos pacientes dependerá tanto del tratamiento farmacológico como no farmacológico. Es decir, estos pacientes no solamente requieren de un tratamiento farmacológico, sino pues también de un programa de ejercicio, de una dieta adecuada, sobre todo pues una dieta semejante a la del paciente hipertenso, baja en consumo de sal, eh, pues evitando grasas saturadas, evitando carnes rojas, que consumen lácteos que sean descremados, etcétera. Pero hacer actividad física es algo muy importante. Existía un viejo mito antiguamente de que todo paciente con cardiopatía ya no podía hacer ejercicio. Ahora esa pauta ya no existe, gracias a Dios, desde hace algunos años. De hecho, por el contrario, todo ejercicio en todo cardiópata suele ser de utilidad. Entonces, el pronóstico de cómo le va a ir al paciente en cuanto a su calidad de vida depende también de esas otras medidas. Cuando los fármacos ya no nos pueden otorgar otra cosa, un programa de ejercicio nos puede ayudar mucho y una alimentación adecuada para controlar a nuestro paciente. ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces, a ver, vamos a dar resolución al caso. Entonces, hombre de 69 años, diabético, hipertenso y que tuvo un infarto, ¿no? Y que tiene, dice, disnea de esfuerzo desde hace 6 meses y además edema de extremidades inferiores. Dice que la disnea actualmente es de pequeños esfuerzos, ¿no? Muy bien. Primera cosa que debería preguntar, ¿este paciente podría tener insuficiencia cardíaca, sí o no? Ok, ¿qué factores de riesgo tiene este paciente para hacer insuficiencia cardíaca? La Sí, hipertensión, hipertensión arterial La y hipertensión, muy bien, ¿qué el más? antecedente de infarto agudo. La diabetes, el antecedente de infarto, ¿y qué otra cosa? la disnea de esfuerzo. Bueno, la No, ese es disnea el cuadro progresiva, clínico, estoy perdón. hablando de Ah, factores ok. de riesgo. El género El también. género, quedamos que el hombre tiene más frecuentemente insuficiencia cardíaca, ¿no? Y otra cosa importante, la edad. Recuerden que acercándonos a los 70 años, la prevalencia de insuficiencia cardíaca es más alta, ¿ok? Muy bien, entonces este paciente puede tener insuficiencia cardíaca crónica, ¿ok? Muy bien, con base a los criterios de Framingham, ¿podríamos decir que tiene insuficiencia cardíaca, sí o no? Sí, ¿Segura? No, porque solo tendría dos criterios menores, ¿no? Que sería Es la correcto, dis... solamente tendría dos sí, menores, disnea de esfuerzo y edema progresivo de extremidades, ¿no? Entonces tendría dos menores, le faltaría un mayor, ¿no? Entonces, dentro del abordaje inicial que debemos realizar en este paciente es que debemos de hacer una exploración física para buscar datos de insuficiencia cardíaca, la prueba de endopnea, ¿no? Intentar acostar al paciente para ver si tiene autopnea, ¿no? Buscar ingurgitación yugular, buscar reflujo hepatoyugular, auscultar para ver si tiene tercer ruido cardíaco, ¿no? Todo eso es importante para intentar buscarlo por Framingham. Pero con base a esta viñeta, no podría establecer por Framingham que tenga insuficiencia cardíaca crónica. Con base al algoritmo que les mostré, ¿cuál sería el primer estudio que debo solicitar en este paciente? Es correcto, los péptidos natriuréticos en sangre. Muy bien. Si los péptidos natriuréticos salen normales, entonces Se descarta la insuficiencia. se descarta es insuficiencia improbable. cardíaca. Si los péptidos salen elevados, ¿cuál es el estándar de oro para el confirmar el diagnóstico? ¿Qué debería pedir?
Un ecocardiograma. Un ecocardiograma. Cardiograma, es correcto, un ecocardiograma transtorácico. Muy bien. Ese ecocardiograma me va a dar la etiología, que muy probablemente pues, pueda ser mixta, ¿no? Podría ser por hipertensión y aparte por cardiopatía isquémica. ¿Ok? Muy bien. ¿El paciente tiene congestión, sí o no? Sí. Pues ahí entraría lo del edema. Es correcto. Tiene congestión porque tiene edema. ¿Qué tratamiento farmacológico le iniciarían si tiene edema? Furosemide. Exacto, diurético de asa, furosemide. No conozco la FEBI de este paciente, pero ¿qué fármaco le puedo otorgar para mejorar su pronóstico desde el inicio? Un ISGLT2. Es correcto, un ISGLT2. Es decir, este paciente, aunque yo no conozca todavía la FEBI, mientras le mando a hacer su ecocardiograma, yo le puedo iniciar furosemide y un ISGLT2. ¿Para qué? Para que de momento, por lo menos, voy a reducir la posibilidad de que se vaya a hospitalizar por esa enfermedad. ¿Ok? Obviamente, ya dependiendo después de la FEBI, si la FEBI sale preservada, pues continuaré con el ISGLT2. Si la FEBI sale reducida, pues tendré que agregar los otros 3 grupos de fármacos que debería agregar para mejorar su pronóstico. ¿Ok? Con base a la disnea que tiene este paciente, ¿qué NIJA sería? ¿Clase 2? ¿Estarían 2 o 3? Fíjense bien, dice que comenzó primero con disnea de esfuerzo que ha ido en aumento y actualmente es de pequeños esfuerzos. Pequeños esfuerzos quiere decir que al comer, bañarse, hablar, le falta el aire. ¿Qué NIJA sería? El 3. NIJA 3, es correcto. Entonces sería un paciente NIJA 3. Y según la clasificación de la AJA, ¿qué AJA sería? ¿AJA A, B, C o D? Sí. C, es correcto. Es C porque tiene síntomas y todavía no puedo decir que refractaria a tratamiento porque todavía ni le he dado tratamiento. ¿Sí les quedó claro esto? Sí, doctor. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda o pregunta de insuficiencia cardíaca crónica? No, doctor. No, doctor. ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver la aguda rápidamente, ¿vale? Que esta es un poquito más sencilla, porque la insuficiencia cardíaca aguda, pues es más o menos lo mismo, solo que tiene un abordaje un poquito diferente, ¿vale? Doctor, yo sí tengo una pregunta. Dime, Valeria. Por decir, entonces, en un primer nivel de atención, cuando nosotros detectamos que un paciente tiene insuficiencia cardíaca, le damos, o sea, sería primero el tratamiento con el ISGLT2, la furosemide, y se refiere a segundo nivel. Es correcto, O, así mero debería de ser. O sea, ok. en tu caso lo que te puede ayudar obviamente es la clínica, ¿no? Pero tú puedes sugerirle, ¿sabe qué? Yo sugiero que este paciente tiene datos de insuficiencia cardíaca crónica, por lo que inicio ISGLT2 y dado que el paciente tiene congestión, inicio furosemide. Si el paciente no está congestivo, tú solamente indícale el ISGLT2. Pero esa es una medida muy adecuada para todo paciente con insuficiencia cardíaca crónica sospechada. Ok. Gracias, doctor. Por nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, chicos? Yo tengo una duda, doctor. ¿Qué pasó? Es Dime. complementando lo que comentó mi compañera Valeria. Bueno, Ajá, es que el semestre pasado yo estuve en el IMSS y ajá, cuando pedían mandar a un paciente a segundo nivel, no lo ujú, podían mandar simplemente, pues, es que le doy tratamiento en base a que creo que tiene tal enfermedad en caso de insuficiencia cardíaca porque tiene a lo mejor tales signos y síntomas en la escala, ¿no? De 2 mayores, 1 menor. ujú.
pero esto va acompañado de un estudio, en este caso, pues el gold estándar, que es el eco. ¿Se puede mandar una vez que iniciemos tratamiento y tengamos el resultado? O, por ejemplo, en Uf, cardio, si nos mandarían. excelente pregunta. O sea, digo, idealmente, o sea, en un primer nivel de atención, tus herramientas básicas que te pueden ayudar al diagnóstico son el electro y la radiografía. O sea, el electro porque quedamos que según la viñeta que vimos de diagnóstico, es que si tú ves cualquier alteración sospechosa en electro, ya puedes sospechar insuficiencia cardíaca. Y una radiografía, si tú ves cardiomegalia, pues obviamente pues te sugiere más insuficiencia cardíaca. Es muy difícil que por primer nivel se pueda hacer el eco, porque usualmente eso es algo que desde segundo nivel debería poder hacerse. Desafortunadamente, incluso hasta en los segundos niveles, luego no es tan factible poder llevar a cabo un ecocardiograma. Sería lo ideal, pero reitero, no siempre es factible. Entonces, si por lo menos tú tienes una herramienta sustento diagnóstico por clínica, por datos electrocardiográficos y por datos de radiografía, tú puedes de forma inicial instaurar un tratamiento. Ya si por alguna razón pues ya le hacen el eco y dice, ah, no, pues el eco salió normal, entonces pues sí deberán de buscar otra etiología, ¿vale? Pero pues la duda razonable del diagnóstico, pues si se dan cuenta se basa mucho en la clínica que me dice el paciente y los factores de riesgo que vimos en la viñeta misma, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Sí respondí bien tu duda? ¿Sí te quedó bien Sí, claro esto? ¿Sí? sí, me quedó claro. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? Pregunta, chicos. No, creo que no. Ok, entonces, ahora vamos a ver la insuficiencia cardíaca aguda, que es lo mismo, pero más rápido. Vean, el contexto es un poquito diferente. Hombre de 68 años, diabético e hipertenso, quien acude por presentar dolor torácico opresivo de más de 1 hora de duración, que se acompañó de diaforesis y náuseas. Posteriormente presenta disnea en reposo, motivo por el que acude al servicio de urgencias. A la exploración, vean, se recibe con estos signos vitales, un poco hipertenso, taquicárdico, con taquipnea y con saturación de oxígeno bajita, 83%, con ingurgitación yugular grado 2, disminución del murmullo vesicular, estertores crepitantes bilaterales infraescapulares y tiene ruido cardíacos aumentados en frecuencia y se ausculta un tercer ruido cardíaco. O sea, si se dan cuenta, este paciente no decía que tuviera meses o años de evolución, sino que se instauró de forma abrupta. Entonces, lo primero que debo hacer es, bueno, yo recibo a este paciente, ¿qué abordaje inicial debo realizar a este paciente en un servicio de urgencias? ¿Qué estudios complementarios debo solicitarle? ¿Y cuál es el manejo que yo debo brindarle según el cuadro clínico que tiene? Todo esto y más vamos a resolverlo a continuación. Entonces, la insuficiencia cardíaca aguda es o bien la aparición rápida de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, o bien el empeoramiento de los síntomas y signos y síntomas de un paciente que ya se conocía con la enfermedad. Es decir, de insuficiencia cardíaca aguda tenemos dos variedades. Una, insuficiencia cardíaca agudamente descompensada, que es un paciente que previamente ya tuvo insuficiencia cardíaca crónica alguna vez en su vida y que pues ahora se descompensó. E insuficiencia cardíaca aguda de novo, es decir, un paciente que no se conocía previamente con insuficiencia cardíaca y que de forma abrupta debuta. Esto es muy importante porque vean que la mayor parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda usualmente tienen un antecedente previo de hospitalización. Entonces, por eso es importante dentro de los antecedentes personales patológicos de los pacientes preguntarle, oiga, ¿y lo han hospitalizado antes por alguna otra cosa? Porque eso les puede incrementar la probabilidad de diagnosticar insuficiencia cardíaca aguda. ¿Ok? Muy bien. ¿Se acuerdan que en el caso de insuficiencia cardíaca crónica, lo importante era la etiología, ¿no? Que podía ser por hipertensión, cardiopatía isquémica, diabetes, etc. En el caso de la insuficiencia cardíaca aguda, lo importante es identificar la etiología, el factor que desencadenó la insuficiencia cardíaca aguda. Para ello existe este acrónimo, que yo lo extendí un poquito, que es el acrónimo CHAMPIT,
que habla de las principales causas de insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cuáles son estas causas? La C de Champit es de coronario agudo. De hecho, la principal causa de insuficiencia cardíaca aguda es el síndrome coronario agudo. Entonces, un infarto es la principal causa de insuficiencia cardíaca aguda. La H es de hipertensión. Si recuerdan en la clase previa que vimos de hipertensión, la emergencia hipertensiva podría manifestarse en forma de síndrome de insuficiencia cardíaca aguda. Les puede faltar el aire. Las taquiarritmias o bradiarritmias, cuando tienen datos de inestabilidad hemodinámica, o sea, taquiarritmias mayor a 150, bradiarritmias menor a 50, también pueden condicionar insuficiencia cardíaca aguda. La M es de causas mecánicas agudas, que estas son complicaciones del infarto, estas en su momento las veremos. La P es de tromboembolia pulmonar. La I es de infecciones. A veces una infección fuerte puede descompensar la insuficiencia cardíaca. Las dos infecciones más comunes que la descompensan son infecciones de vías urinarias e infecciones respiratorias. Y la T es de tóxicos. Los tóxicos son fármacos que pueden precipitar la insuficiencia cardíaca aguda. Los principales fármacos que condicionan insuficiencia cardíaca aguda son los AINES. Entonces, cuidado, hay que educar a los pacientes de que no se automediquen por eso. ¿Por qué? Porque los AINES son nefrotóxicos y pueden generar necrosis tubular aguda y el efecto de los diuréticos se pierde. Entonces, pues, se congestionan por eso. Entonces, es muy importante por esa razón que identifiquemos en mi paciente con insuficiencia cardíaca aguda que lo descompensó, porque parte del tratamiento, pues, es controlar esto que fue el desencadenante. ¿Ok? Muy bien. Después, cuando tenemos insuficiencia cardíaca aguda, existe una antigua clasificación, todavía se las pongo porque todavía las suelen preguntar en el ENAM, que es la clasificación de Forrester. Esta es una clasificación que toma en consideración dos parámetros. Uno, el índice cardíaco, y dos, la presión capilar pulmonar. El índice cardíaco representa el gasto cardíaco, o sea, índice cardíaco es el gasto cardíaco indexado por la superficie corporal. Porque obvio, dependiendo de la estatura y el peso de cada paciente, pues su gasto cardíaco es diferente, ¿no? Obvio, ¿no? Si ustedes comparan su gasto cardíaco con el de un niño de 10 años, pues su gasto cardíaco es más alto, ¿no? Y si comparan, pues, por ejemplo, a alguien que mide 1,90 con alguien que mide 1,40, pues el gasto cardíaco del de 1,90 es más alto que el de 1,40. Entonces, para hacer esa corrección, se hace el índice cardíaco, que es pues dividir el gasto cardíaco entre la superficie corporal de mi paciente. Entonces, ¿qué es lo que demostró este investigador Forrester? Que cuando el índice cardíaco está debajo de 2.2, entonces el paciente empieza a desarrollar hipoperfusión. O sea, hace que empiece a llegar menos nutrientes y menos oxígeno a los órganos importantes del cuerpo, el cerebro y el riñón. Entonces, estos pacientes, pues, empieza a disminuir el estado de alerta, empiezan a orinar menos, y a partir de un índice cardíaco de menos de 2.2 encontraron eso. Y el otro parámetro importante es la presión capilar pulmonar, que es la presión hidrostática del capilar. Se ha visto que a partir de una presión capilar por arriba de 18 empieza a filtrarse agua hacia los alvéolos, ¿ok? Mientras mayor presión capilar pulmonar, quiere decir que existe más agua en los alvéolos. Ajá. Entonces, tenemos dos parámetros importantes. Uno, el índice cardíaco y dos, la presión capilar. Entonces, podemos hacer una tabla de 2x2 para poder hablar de las clases Forrester. La clasificación Forrester, los clase 1, son pacientes que tienen índice cardíaco normal y tienen presión capilar pulmonar también normal. Entonces, pues estos pacientes están normales. Si alguien saliera con esto, pues nada, le ajustas el tratamiento y lo mandas a su casa y ya. Los más frecuentes que encontramos en una hospitalización y que suelen requerir manejo son estos, los Forrester 2.
Los Forrester 2 son pacientes que tienen buen índice cardíaco, o sea, no tienen hipoperfusión, pero su problema es que están congestionados. ¿Ok? Entonces son pacientes que traen disnea, que están hinchados, ¿vale? Y entonces el tratamiento de estos pacientes es que si tienen mucho líquido en el cuerpo, pues hay que sacar ese líquido. ¿Y cómo saco ese líquido? Por medio de diuréticos de asa. Entonces los diuréticos de asa son el tratamiento de primera línea en caso de un paciente Forrester 2. Otros fármacos que me pueden ayudar son vasodilatadores pulmonares. ¿Por qué? Porque un vasodilatador pulmonar lo que va a hacer es que va a disminuir la presión capilar. Si la presión capilar disminuye, entonces se filtra menos hacia los alvéolos. Entonces, dentro de los vasodilatadores pulmonares que tengo nitroglicerina y nitroprusiato. ¿Ok? Un paciente Forrester 3 es un paciente que no está congestivo, pero que le falta índice cardíaco. Los Forrester 3, la causa más clásica de este patrón son los pacientes que tienen choque hipovolémico. Si tiene un paciente diarrea, si está sangrando, si está quemado y está perdiendo mucho líquido por medio de que no tiene piel porque está quemado, ¿no? Entonces, estos pacientes van a tener hipoperfusión, pero pues no van a estar congestivos. Entonces, el tratamiento de estos pacientes es ponerles agua, ponerles volumen, ¿vale? Y el peor caso de todos, pues es un paciente con índice cardíaco bajito y pues presión capilar pulmonar elevada, que se conoce como Forrester 4. Estos pacientes de aquí, estos sí están feos y tienen alto riesgo de muerte. La mortalidad simplemente por ser Forrester 4 es del 50%. Entonces, estos pacientes de aquí, puedo tener dos como fenotipos, uno con presión arterial normal y otro con hipotensión. Si tengo presión normal, pues todavía está aguantando el corazón, pero si el paciente tiene hipotensión, entonces digo que tiene choque cardiogénico. Entonces, el paciente con choque cardiogénico se caracteriza por, déjeme quitar el plumón porque si no, no voy a poder escribir. Entonces, el choque cardiogénico se caracteriza por, 1, hipotensión, que se define como una presión sistólica menor a 90. 2, congestión. 3, hipoperfusión tisular. ¿Ok? Si tiene esas tres cosas, tiene choque cardiogénico. Si tiene choque cardiogénico, mal pronóstico, amiguitos, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esta clasificación? Pues no es práctica clínicamente en cuanto a que pues no le va a estar midiendo a un paciente el índice cardíaco o la congestión por medio de un catéter siempre, pero puedes hacer un equivalente a esto clínicamente y por eso se desarrolló la clasificación de Norrie-Stevenson, que me dice que a pie de cama del paciente yo puedo valorar datos de congestión y datos de hipoperfusión. Si un paciente está congestivo, digo que está húmedo. Si un paciente no tiene congestión, digo que está seco. ¿Cuáles son los datos de congestión que debo buscar? Congestión pulmonar, es decir, estertores, que el paciente tenga ortopnea o disnea paroxística nocturna, que tenga ingurgitación yugular, que tenga hepatomegalia o bien ascitis o reflujo hepatoyugular. Mientras más tenga, quiere decir que el paciente está más congestivo. ¿Okay? Si es así, lo defino como húmedo. Y debo buscar datos de hipoperfusión. Si el paciente está bien perfundido, entonces digo que está caliente o cálido. Y si está hipoperfundido, digo que está frío. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los datos de hipoperfusión que debo buscar? Extremidades frías y sudorosas, eso es importante. No nomás frías, porque frías hasta cualquiera puede tener por el frío. Pero si un paciente tiene extremidades frías y sudorosas, implica que su cuerpo está produciendo mucha adrenalina y noradrenalina para intentar mantener la presión arterial. ¿Okay? Por eso sudan y se sienten frías. También pueden tener oliguria, confusión mental, mareos y obviamente el pulso se siente bajito. Si el paciente tiene estos datos, tiene hipoperfusión y entonces digo que está frío. Y básicamente puedo hacer el mismo patrón de Forrester
pero con clasificación clínica. El caliente seco, es decir, aquel que no tiene ni congestión ni hipoperfusión, lo mandamos a su casa. El paciente que está caliente húmedo, pues es el paciente que está bien perfundido, pero solo está congestivo. El tratamiento es diuréticos y vasodilatadores. El paciente frío seco, es decir, no tiene congestión, pero está hipoperfundido, le tengo que poner volumen. Y el frío húmedo, pues ese es el más feo de todos y debo de tratarlo como choque cardiogénico si está hipotenso. ¿Eh? Entonces, esto es importante porque simplemente en un servicio de urgencias a pie de cama puedo valorar a un paciente y poderlo clasificar. Entonces, ¿cómo hago el abordaje de estos pacientes? Lo primero que debo buscar es, bueno, tengo insuficiencia cardíaca aguda. Lo primero que debo preguntarme es, oye, ¿y el paciente tiene choque cardiogénico? ¿Sí o no? Porque eso es lo más grave. Entonces, ¿qué debo medirle? Los signos vitales. Si el paciente no está hipotenso, ¡ay, qué bueno! Si está hipotenso el paciente, híjole, a lo mejor tiene choque cardiogénico. Y entonces lo ideal sería mandarlo a una terapia intensiva. Si el paciente no tiene choque cardiogénico, lo siguiente que me debo de preguntar, ¿se está ahogando? ¿Sí o no? Si el paciente se está ahogando, pues debo ponerle oxígeno. Lo ideal es que si tiene muchos estertores, mucha congestión, primero debo intentar usar ventilación con presión positiva no invasiva, o sea, no intubarlo, ponerle una mascarilla con presión para intentar mantenerlo despierto. En caso de que el paciente de plano no, pues ahí habría que intubarlo y en estos casos también se envía a la terapia intensiva. En caso de que el paciente no tenga ni choque cardiogénico ni se esté ahogando, entonces ahora sí digo, ok, no está tan grave. Si no está tan grave mi paciente, debo de buscar cuál es la etiología que descompensó la insuficiencia cardíaca. Vean cómo en estos dos pasos, en descartar choque cardiogénico e insuficiencia respiratoria, lo ideal es hacerlo en menos de una hora. Por eso la primera hora es muy importante en el servicio de urgencias. ¿Ok? Si tienen alguno de estos dos, pues estos pacientes requieren terapia intensiva. ¿Vale? O en el caso, si estoy en un primer nivel, obvio, esos pacientes pues, requieren un segundo o tercer nivel de atención. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué estudios nos pueden ayudar? Pues la radiografía de tórax, en donde puedo buscar datos de congestión pulmonar. ¿Cuáles son los datos de congestión pulmonar? Todos estos que aparecen aquí. El primer dato de congestión pulmonar es la cefalización del flujo pulmonar, es decir, que el flujo pulmonar se vea más hacia arriba que hacia abajo de los pulmones. Normalmente, por gravedad, el lóbulo inferior está más perfundido que el lóbulo superior, pero cuando hay sobrecarga de presión, esto se invierte. También puede existir dilatación iliar bilateral, se define como un hilio ensanchado mayor a 1.5 centímetros. Puede marcarse una de las cisuras, particularmente el lóbulo del pulmón derecho. La cisura transversa se puede marcar y se ve como una línea blanca que se llama derrame intercisural. Eso también habla de insuficiencia cardíaca aguda. Y puede encontrar líneas que me pueden hablar de congestión, que se llaman líneas A y líneas B de Kerley. Las líneas A de Kerley se encuentran en lóbulos superiores, que son líneas como radiopacas y oblicuas. Y en cambio, las líneas B de Kerley son líneas derechas y horizontales en las bases pulmonares. Radiográficamente, el dato de mayor severidad que sugiere que hay mucha congestión es el patrón en alas de mariposa, que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Entonces, vean, algo muy importante que deben de recordar es que los pulmones deben verse negros, eso es lo normal. Entonces, cuando hay congestión, lo que voy a ver son los pulmones blancos. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Primero, hay cefalización del flujo, o sea, se ve más si yo divido el pulmón a la mitad, veo más flujo hacia arriba que hacia abajo. Eso no es normal. Después, segunda cosa, el hilio pulmonar, que debería verse nada más como un muñoncito aquí, se ve muy ancho. Eso también, ¿cuánto es ancho? Mayor a 1.5 centímetros. Y eso habla de congestión. ¿Ok? ¿Qué otras cosas puedo ver? Las líneas A de Kerley, que son estas como líneas oblicuas que están por acá. Y las líneas B de Kerley son unas líneas horizontales que aparecen acá. ¿Ok? Y el patrón de máxima severidad es el patrón de alas de mariposa, que alguien dice que esta forma de aquí parecen como las alas de una mariposa, esto y esto de acá.
Entonces, el patrón en alas de mariposa habla de que la congestión pulmonar está muy severa. ¿Ok? Obviamente, otro dato que nos sugiere que pues, esto puede ser agudo o crónico, pues es si tenemos cardiomegalia o no. ¿Ok? Si tengo cardiomegalia, pues eso me sugiere fuertemente que el paciente a lo mejor ya tiene insuficiencia cardíaca crónica previa y simplemente se descongestionó. Bueno, se descompensó recientemente. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es importante? Pues debemos de tomarles a estos pacientes un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque hay que buscar siempre datos de síndrome coronario agudo. Que les dije, la principal causa de insuficiencia cardíaca aguda es un síndrome coronario agudo. ¿Qué debo de buscar también? Arritmias, particularmente taquiarritmias, ¿vale? ¿Como cuál? Como fibrilación auricular, ¿no? Taquicardia ventricular o bien taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal es la arritmia que más frecuentemente encontramos en el electrocardiograma, porque pues puede ser un indicador de tromboembolia pulmonar o de que está sangrando un paciente o de que simplemente tiene insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Qué estudios de laboratorio puedo pedir en estos pacientes? Pues también puedo pedir péptidos natriuréticos, los cuales van a estar muy elevados, ¿no? Puedo pedir biomarcadores cardíacos para buscar si el paciente tiene infarto o no. Se recomienda tomar urea y creatinina porque estos pacientes se suele elevar por algo que se llama síndrome cardiorrenal. Obviamente, si el corazón se hipoperfunde al riñón, pues el riñón va a ser lesión renal aguda y va a elevar a SOADOS. También podemos pedir pruebas de función hepática o dímero D en caso de que sospeche tromboembolia pulmonar. Entonces, son algunas de las pruebas que debo de medir en estos pacientes. Obviamente, el estudio de mayor utilidad para diagnosticar insuficiencia cardíaca aguda son los péptidos natriuréticos nuevamente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? Lo primero que debo hacer es ver si requiere o no oxígeno. ¿Cuándo requiere un paciente oxígeno? Si la saturación por pulsioximetría es menor al 90% o bien si por medio de una gasometría la presión parcial de oxígeno es menor a 60. Si el paciente tiene datos clínicos de insuficiencia respiratoria severa, lo primero que debo intentar hacer es darle ventilación mecánica no invasiva. Es decir, antes de intubarlo, hay que intentar con mascarilla y un ventilador que le aviente presión positiva. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? Si el paciente está congestivo, diuréticos de asa. Pero es muy importante que sepan que la furosemida en estos pacientes se da de forma intravenosa. O sea, no te esperas que se absorba el fármaco tomado. Si un paciente está hospitalizado y tiene insuficiencia cardíaca aguda, el tratamiento es intravenoso. Entonces debo darle furosemida intravenosa. Si el paciente no tomaba previamente furosemida, se les da un bolo inicial de 40. Si el paciente ya tomaba antes furosemide, agárrate, le tienes que dar una dosis más alta. ¿Vale? Si el paciente, por ejemplo, tomaba antes 40 en su casa, pues hay que darle un bolo de 100, es lo ideal. Otra cosa que podemos hacer es darles vasodilatadores intravenosos, donde el más recomendado es nitroglicerina. Podemos usar también isosorbide o nitroprusiato o incluso neciritide, que ni hay en México, pero bueno. El que más se utiliza es nitroglicerina. La contraindicación para estos fármacos es que el paciente tenga presión sistólica menor a 90 porque al ser vasodilatadores, pues obviamente generan hipotensión. Muy bien, entonces, ¿qué debo de hacer? Fíjense bien, si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, debo de evaluar clínicamente qué perfil clínico tiene. Lo primero que debo buscar es si hay congestión o no. Si la respuesta es sí, vean, dice, el 95% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda va a decir si hay congestión. Es decir, son húmedos, mientras que el 5% restante son secos. Y después debo de valorar la perfusión periférica. El paciente tiene buena perfusión, es decir, está húmedo y caliente, o está está seco y caliente, ¿no? Entonces, si el paciente está húmedo y caliente, es decir, el paciente está bien perfundido, pero tiene congestión, entonces debo darle vasodilatadores y diuréticos. Vasodilatadores y diuréticos. ¿Vale? En caso de que el paciente tenga un patrón caliente y seco, quiere decir que está bien perfundido y no está congestivo, pues nada más le ajustamos su tratamiento oral. Si el paciente está seco y frío, quiere decir que le falta agua. Entonces debo ponerle una carga de fluidos y en caso de que no mejore, puedo agregar un inotrópico. ¿Ok? En caso de que el paciente esté húmedo y frío,
aguas, esos pacientes, les digo, tienen más riesgo de muerte. Lo siguiente que debo de valorar es la presión sistólica. Si es menor de 90, entonces el paciente tiene choque cardiogénico y el tratamiento es darle un vasopresor, donde el vasopresor de excelencia es norepinefrina, y darle un inotrópico, ¿sí? Que esos los vamos a ver en una diapositiva posterior. En caso de que el paciente no esté hipotenso, gracias a Dios, le podemos dar diuréticos y vasodilatadores, siempre y cuando la presión no se baje debajo de 90. Entonces, ¿qué tratamiento les podemos dar a estos pacientes? Inotrópicos, es decir, sustancias que incrementan la contractilidad del corazón, donde el fármaco preferido es la dobutamina. Anticoagulación profiláctica, porque obviamente como están graves pueden formar coágulos, y entonces la enoxaparina es la que más se utiliza. Vasopresores, en donde el principal es norepinefrina, de hecho es el primer fármaco de primera línea en caso de que el paciente esté hipotenso. La digoxina puede ser pues, útil en fibrilación auricular. Y si a un paciente le doy diurético y no orina, es una indicación para hemodiálisis urgente. Y hay que filtrar al paciente en caso de que estos pacientes pues, no respondan a diuréticos. Si no le puedo sacar el agua orinando, pues hay que sacársela por el catéter. No hay de otra. ¿Bien? Entonces, estos son algunos objetivos del tratamiento. Pues, primero, mejorar el estado hemodinámico de mi paciente y mejorar la perfusión, restaurar la oxigenación, obvio que se le quiten los síntomas y limitar el daño cardíaco y renal. ¿Qué otra cosa es importante después? Lo estabilizamos, pero hay que buscar por qué se descompensó, qué comorbilidades tiene que están descompensadas para ajustarlas y obviamente pues preparar a mi paciente para que se pueda ir a casa y ajustar el tratamiento antes de que se vaya. ¿Está bien? Muy bien, entonces ya para terminar, gracias por haber aguantado conmigo este tiempo. Tenemos entonces hombre de 68 años, diabético, hipertenso, que tiene dolor torácico opresivo de más de 1 hora de duración, acompañado de diaforesis y náusea. ¿Quién dice que ahora tiene disnea en reposo? Tiene esta presión arterial, esta frecuencia cardíaca, igual esta respiratoria, tiene saturación de 83, ingurgitación yugular grado 2, se ausculta disminución de murmullo vesicular, estertores y tiene tercer ruido cardíaco. Entonces, de primera instancia, ¿qué debo hacer con este paciente? ¿Cómo lo clasifico? Si llega aquí conmigo en urgencias. Y pues, bueno, 1, 2, 3. Pues checamos si tiene shock cardiogénico. Ok, lo primero que debo buscar es si tiene choque cardiogénico. ¿Este paciente está hipotenso? No. No, Entonces, No, está entonces, hipertenso, ¿no? exacto, está este hipertenso, gracias a Dios, ¿no? Entonces, no tengo choque cardiogénico. Muy bien. Lo siguiente que debo preguntarme, ¿cuál es? ¿Qué cosa es? ¿Hay insuficiencia respiratoria? ¿Hay insuficiencia respiratoria? ¿Este paciente tiene datos de insuficiencia respiratoria? Vean la Sí. frecuencia Sí, respiratoria y vean la todavía. Sí, oxigenación. Sí, ¿no? Tiene sí, datos de Sí, insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, ¿requiere oxígeno? ¿Sí o no? sí, lo requiere. Sí, sí. requiere oxígeno. Indudablemente requiere oxígeno, ¿no? Entonces, primero probaríamos con puntas nasales. Si el paciente tuviera muchos estertores, afortunadamente son infraescapulares, ¿no? Pero si fueran generalizados, incluso habría que ponerle un CPAP, ¿no? Muy bien, perfecto. Siguiente cosa. Este paciente clínicamente, según la clasificación de Nori Stevenson, estaría caliente o frío. Pues estaría